Buenas noches, mi nombre es Eder Guisado Ulloa, soy estudiante de la Universidad César Vallejo, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Industrial. A continuación voy a responder a la pregunta número 1 de la actividad número 2 de la clase de materiales de ingeniería. La sesión número 2 se titula Naturaleza atómica de los materiales. Y la pregunta número 1 que voy a explicar a continuación es: ¿por qué es importante la relación estructura-proceso y propiedad de los materiales? ¿Sí? Para poder responder esta pregunta, he indagado, me he sumergido en el libro de Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, que es el editorial de McGraw-Hill. Es una editorial bastante conocida que publica mucho de lo relacionado a ingeniería industrial, por si gustan y quieren buscar acerca de la ingeniería y de la ciencia de ingeniería de los materiales, que es bastante interesante, se lo recomiendo. Sí, bueno, vamos al punto, que es por qué es importante la relación estructura, proceso y propiedades de los materiales. Bien, luego de mi investigación he podido determinar que esta relación es muy importante, ya que forma una triangulación vital para el desarrollo y reinvención de los propios materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una relación única y bastante provechosa. Porque primero, para conocer exactamente el por qué, los voy a explicar y ustedes mismos van a poder sacar sus propias conclusiones. Primero, conozcamos qué es la estructura, ¿no? Que sería el pilar de esta triangulación. La estructura, la vamos a conocer, en la estructura vamos a conocer cómo están formados los átomos del material, ¿no? A esto se le denomina como estructura atómica. Vamos a ver cómo se están comportando, cómo están formados los átomos. Y luego vamos a ver la estructura cristalina. ¿A qué se refiere con estructura cristalina? Bueno, para poder ver la estructura cristalina, que se divide en tres: la estructura número 1, la estructura cristalina, que es su tipo de mismo nombre de la general, luego la estructura amorfa y luego la estructura semicristalina. A qué se vale, cuando el material esté en estado sólido, vamos a ver cómo los átomos se empiezan a agrupar. Y cuando los átomos se agrupan, hay en estos grupos que forman patrones iguales, y los átomos se forman, hacen formas de cristales, y por eso se le conoce como estructura cristalina. La segunda, que es la amorfa, que los átomos cuando se agrupan no tienen un patrón, están por doquier, están donde sea, son los átomos locos, están parados por donde sea en la estructura atómica. Y por último tenemos la estructura semicristalina. La estructura semicristalina es una combinación de las dos que mencioné, de la estructura cristalina y de la estructura amorfa. Dentro del material hay grupos de átomos que forman cristales porque están en un patrón determinado, pero también ahí están estos átomos locos que están donde sea, que no siguen un patrón. Estos grupos están. Entonces, esto también forman los materiales y son semicristalinos. ¿Sí? Entonces ya conocemos la estructura. Entonces, sabiendo cómo son los materiales, sabiendo la estructura, su composición, la raíz de los materiales, cómo están conformados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder ahora, hay que comprobar qué propiedades tienen, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus características, qué propiedades, qué beneficios nos van a dar como los materiales que son. Entonces, por esta estructura podremos definir las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades no son más que características que nos van a permitir cuantificar la reacción de estos materiales frente a ciertos estímulos que nosotros le vamos a ir dando para comprobar estas mismas propiedades. Y entonces, estas propiedades pueden ser físicas, químicas o mecánicas. Las físicas pueden ser como el calor, como el color, el peso, la resistencia a la electricidad, etc. Las químicas es cuando van a reaccionar a ciertos estímulos químicos en los materiales. Pueden ser como la corrosión, el grado de corrosión de cierto material, la degradación también. Y por último tenemos las mecánicas. Las mecánicas van a ser el comportamiento del material frente a estímulos de fuerzas externas a este. Vamos a someterle a fuerzas y ver cómo reacciona el material, cuál va a ser su comportamiento, para poder definir también propiedades importantes. Entonces, sabemos la estructura y sabemos las propiedades, cómo se originan. Sabemos que la estructura, cómo está formado el material, y las propiedades, que son el resultado de que nosotros le demos estímulos
y ver cómo estas reaccionan. Y por ahí vamos a desprender las propiedades que todo tipo de elemento va a tener. Conociendo los fundamentos de la estructura y propiedades de los materiales, vamos a poder llevar a cabo un proceso eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque vamos a saber qué tipo de proceso va a ser el más adecuado para aprovechar de la mejor manera mi material. El material puede ser cualquier tipo de elemento, de compuesto, composición, lo que nosotros querramos. ¿Sí? Les doy un ejemplo, les hablo un poco de la manufactura. Por ejemplo, en la manufactura que existen miles de procesos en los cuales nosotros transformamos un material N en otra cosa, en un resultado diferente. A nosotros nos entregan un tronco y si nosotros sabemos cómo es la estructura del tronco, sabemos las propiedades que tiene ese tronco, y nosotros, ¿qué hacemos? Le hacemos un proceso a ese tronco y lo convertimos en una mesa, lo convertimos en muebles, en una silla, en un banquito. Entonces, ese proceso se lleva a cabo gracias a que sabemos las propiedades y la estructura, la composición atómica de ese elemento. ¿Sí? Otro proceso, por ejemplo, es el rolado. ¿Qué es el rolado? Es el proceso para fabricar láminas metálicas. Entonces, en conclusión general, hablando ahora del rolado, ¿cómo el rolado se lleva a cabo? ¿Por qué? No, gracias a que los metales tienen esa propiedad de la maleabilidad que permite hacer láminas de es que nosotros vamos a poder hacer este tipo de proceso. ¿Y por qué se hace este tipo de proceso? Porque sabemos que los metales tienen la propiedad de la maleabilidad, porque hemos conocido su estructura. Y eso es. Entonces ahora ya sabemos por qué es importante la relación estructura, propiedades y proceso. Muchas gracias.